Introducción para este informe de laboratorio. El estudio de las ondas estacionarias en tubos de resonancia permiten comprender fenómenos fundamentales de la acústica, como la formación de armónicos y la propagación del sonido en medios confinados. Un tubo de resonancia es un dispositivo en el que una columna de aire puede vibrar a frecuencias específicas, generando patrones de nodos y antinodos característicos según sus condiciones de frontera, abierto o cerrado, en los extremos. Estos patrones, con la base del funcionamiento de dichos instrumentos musicales de viento, permiten analizar experimentalmente la relación entre la longitud de onda, la frecuencia y la velocidad del sonido en el aire. Mediante el análisis de los armónicos generados podemos determinar la velocidad del sonido y también estudiar el efecto de variables como la longitud del tubo, el diámetro y la temperatura al ambiente sobre los comportamientos de las ondas acústicas. Como objetivo para esta práctica, para este informe de laboratorio, tenemos determinar experimentalmente la relación entre la relación del tubo, la frecuencia de resonancia y la velocidad del sonido en el aire utilizando tubos de resonancia abiertos y cerrados. Analizar la información de ondas estacionarias y la presión de nodos y antinodos en tubos con diferentes condiciones de frontera. Calcular la velocidad del sonido en el aire a partir de la frecuencia de resonancia medidas y comparar el valor obtenido con el valor teórico ajustado a la temperatura ambiente. Investigar también qué efecto final tiene con relación con el tubo y su impacto con la longitud efectiva de resonancia. Procedimiento experimental. Tomamos una fuente luminosa con dos rayos de luz, los cuales inciden sobre el lente. Se deben mover los rayos hasta que la línea luminosa sea más intensa sobre la superficie del papel sobre el cual se ubicará el lente. Los tres rayos luminosos deben incidir paralelos entre sí. Una vez hecho esto, realizamos el experimento propiamente dicho. Sobre el papel ponemos perpendicularmente a los rayos del papel, ponemos perpendicularmente a los rayos de la luz las secciones de las diferentes lentes. A. Se observa que al pasar por el lente la luz ha cambiado de dirección, salvo el rayo que pasa por su centro, que continúa su camino sin variar. B. También vemos que los caminos de los rayos se cruzan, convergen en un punto. Este punto se denomina cóncavo. Y la distancia de ese punto al centro del lente se llama distancia focal. Haga el mismo procedimiento con la lente plano convexa. Primero, ubica la parte plana de la lente por delante del rayo láser y después inviértalos. 2. Ubique una lente bicóncava procediendo en forma análoga al caso de las lentes convergentes. Ahora tomamos una lente divergente bicóncava. 3. Ubique dos lentes biconvexa. Ahora se ubican dos lentes biconvexa de diferente radio de curvatura. 4. Ubique dos lentes, una biconvexa y otra biconvexa. Ahora se ubican dos lentes, una lente biconvexa y otra biconvexa. En esta práctica trabajamos con lentes delgadas, tanto convergentes como divergentes, con el objetivo de determinar sus distancias focales. La fórmula principal que utilizamos fue donde F es la distancia focal, DO es la distancia del objeto a la lente y DI es la distancia de la imagen a la lente. Esta ecuación nos ayudó a calcular la distancia focal para distintos tipos de lente. Dependiendo de cómo se formaba la imagen de los rayos, también usamos la ecuación D, que nos permitió entender cómo influyen los rayos de curvatura de la superficie y el índice de refracción del material sobre la distancia focal. En cuanto a los resultados, obtuvimos con la lente biconvexa los rayos convergieron en un punto y medimos una distancia focal de 16 centímetros. Con la plano convexa obtuvimos 8.5 centímetros cuando la parte curva estaba hacia el rayo y 7 cuando la plana estaba al frente, lo que muestra cómo el orden en el que entra la luz afecta la distancia focal.
Con la biconvexa, los rayos divergieron y al prolongarlos hacia atrás hallamos un foco virtual a 7.8 centímetros, lo que es típico. Cuando usamos los lentes biconvexos, la distancia focal fue de 7.5, lo que indica que el sistema óptico es más potente. Finalmente, al combinar una biconvexa con una cóncava, la distancia focal combinada fue de 10.5, mostrando que el efecto convergente de una fue parcialmente anulado por el efecto divergente de la otra. En general, los resultados fueron coherentes con lo esperado. Las lentes convergentes enfocan los rayos en un punto real, mientras que las divergentes hacen que parezca salir de un punto virtual. Además, comprobamos cómo los rayos de curvatura, el tipo de lente y la forma de esta que se combinan afina directamente la distancia focal del sistema. Conclusión. Como conclusión de esta experiencia del laboratorio sobre lentes delgadas, se puede decir que fue una práctica muy útil para comprender de forma visual y aplicada el comportamiento de la luz al atravesar distintos tipos de lentes. No solo se trataron conceptos básicos, sino que también se analizaron diferencias importantes entre lentes convergentes y divergentes, algo fundamental dentro del tema de óptica geométrica. De igual manera, a través de la práctica con la lente biconvexa se observó cómo los rayos de luz paralelos se cruzan en un punto real, conocido como foco, lo que se permitió identificar experimentalmente la distancia focal. Esta observación fue esencial para entender cómo se forman imágenes reales con lentes convergentes, las cuales se pueden proyectar sobre una pantalla. También se trabajó con lentes divergentes como la bicóncava y se vio cómo los rayos se separan al salir de la lente, pero parecen venir de un punto común detrás de ella. Otro aspecto importante fue aprender que la curvatura de la lente influye directamente en su distancia focal. Es decir, mientras mayor es la curvatura, más corta es esa distancia. Esto se comprobó al comparar lentes con distintas formas y distintos radios. Además, el experimento permitió trabajar la construcción de los ejes ópticos, centros ópticos y foco, así como el trazo de rayos y la ubicación de imágenes. Todo esto refuerza el pensamiento geométrico y la interpretación visual, dos habilidades muy importantes en la ingeniería. En general, este laboratorio no solo nos ayudó a aplicar fórmulas como la ecuación de lentes delgadas, sino que permitió ver de forma directa cómo funcionan los principios de la refracción y la formación de imágenes. Es un paso clave para conectar la teoría con aplicaciones reales en áreas como la óptica médica, la fotografía, la arquitectura o el diseño de dispositivos tecnológicos. Muchas gracias.